Estamos viendo nuestra adoración, qué significa la palabra adoración en nuestro estudio base, y estamos observando realmente cómo la adoración es igual a nuestra redención. Fuimos redimidos con un solo objetivo, para adorar a nuestro Dios. Eso lo encontramos a través de todas las escrituras. Es una palabra que involucra todo el pensamiento de las escrituras. Todo lo hizo para su gloria. Eso significa que todo lo hizo para que nosotros podamos adorar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, Él nos escogió. Cuando Él nos escogió con un principio para poder conocerlo. Entonces, la semana pasada o el estudio pasado vimos que cómo podemos nosotros estar seguros que conocemos a nuestro Salvador, que cómo conocemos y quién es Él. Entonces vimos en lo que nos demuestra la palabra de Dios, Dios es una persona. Y eso estudiamos quién es Dios. Y no solo Dios es una persona, Dios es espíritu. Entonces también vimos en qué significaba o qué nos presenta como persona. Es como un ser. ¿Qué significa? Son todas aquellas aptitudes y aquellas cualidades que son reflejadas en creación como nosotros. Dios piensa, Dios forma, Dios formula, Dios hace, Dios decide en reflejo a lo que nosotros podemos. Esos son los atributos comunicables. Los atributos no comunicables es la omnipresencia, la omnisciencia, son cosas que nosotros no entendemos. El infinito en sí mismo nosotros no lo entendemos. Y también Dios se presenta como un Dios espiritual. Y vimos en esa tarde realmente que es una necedad intentar interpretar a Dios o formarlo en una imagen o en una puntura. ¿Por qué? Porque dice que Dios es espíritu. Entonces, hermanos, esto nos da algo significativo y definitivo. Dios es único. En esta tarde vamos a estudiar que Dios es único. Por lo consecuente, también vemos que el Padre y el Hijo, por ser único, son uno. Y así también el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que debería de ser uno. Entonces vamos a ver que este Dios único es en tres personas, uno mismo y en esencia, de manera de la perspectiva en que nos da la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en este principio, nosotros tenemos que ir a las suficiencias de las Escrituras, en el cual Dios ha declarado que Él es uno. Eso es, que Él es único. Entonces vayamos a Deuteronomio, capítulo 6, y versículo 4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien, hermanos. Esto es clave. Que Dios se está presentando en el Antiguo Testamento y la verdad que hay solo un Dios era fundamental entonces para quienes, hermanos, para los israelitas. Y debemos de entender de dónde venían los israelitas. Venían del pueblo de Egipto, por lo cual el pueblo de Egipto, que era una sociedad politeísta. Por eso cuando Dios se presenta al pueblo de Israel y cuando Él lo elige, le define: yo soy uno. Ustedes no pueden definirme un Dios de diferentes formas o de diferentes características, no, que yo soy solo uno. Entonces, hermanos, los israelitas viviendo en ese momento, cuyo ejemplo cuál tenía socialmente, que tenían múltiples dioses de muchas maneras. Entonces, hermanos, era una manera absurda tener a un Dios único. Cuando estamos entendiendo esto, tenemos que entender, culturalmente el hombre crea diferentes dioses, el cual, esa es la mente caída del hombre que formula diferentes dioses o de diferentes deidades o de diferentes maneras de ver a Dios. Y Dios dijo: no, yo soy único. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Para adorar a Dios, tú tienes que entender ese primer principio. Dios es único y no hay formas o maneras en las que tú puedas volver a adorar a Dios según a tus criterios, según a tus pensamientos.
Entonces, Él ya está enmarcando, ya está definiendo eso, hermanos. Y por lo cual, si Él es único, ¿qué está hablando de único? Que Él es único en esencia, no en unicidad. Muy bien, hermanos, tenemos que entender esta parte. Yo quiero que tú vayas a Génesis, porque de ahí parten muchas teologías deformes de quién es Dios. Por eso cuando encontramos nosotros en las Escrituras que Dios es uno, no está hablando de único en unicidad, sino único en especies y en esencia. Esa es la diferencia, hermanos. ¿Por qué? Porque hay hombres que piensan que Dios es único y empiezan a pensar en el unitarismo, de que es un solo Dios. Entonces, en este momento no está hablando la palabra de Escrituras de que Él es un único Dios como persona. Unicitarismo, esa es la palabra, gracias, muy amables. Entonces, esa idea del unicitarismo es donde sale en estos pensamientos que usted encuentra que Dios es uno. Muy bien, pero ahí donde nosotros tenemos que ir a donde originalmente fue escrita la palabra, y la palabra que existe ahí es echad, es uno. Pero para escribir de unicitarismo es yarkid. Entonces quiero que tú vayas a Génesis 2, versículo 4. 2, versículo 4, que es la misma palabra que nosotros encontramos en Deuteronomio. Pero esto está hablando de que Él es único en esencia, no único es solitario. Como el llanero solitario sería nosotros escribir en español. Si encontráramos esa idea, sería de solitario como el llanero solitario que solo era él en el desierto. No, él está diciendo que es único en esencia, en ser. Entonces dice en Génesis 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo aquí? Fue un momento, en un día en donde Dios creó los cielos y la tierra en cuestiones de poder, los dividió en esos momentos únicos. ¿En cuántos días podemos encontrar nosotros que creó los cielos y la tierra? En 7 días. Entonces, en 7 días estamos viendo que Él termina en el 7º observando su creación. Entonces, estamos viendo que esos fueron días únicos. ¿Entienden? Eso es lo que está hablando ahí. Entonces, tenemos que entender bien esa palabra. Entonces, cuando nosotros encontramos de que Dios es único o uno, está hablando en esencia, en ser. Por lo cual vamos a comprender, y quiero que ustedes comprendan conmigo en esta tarde, la esencia de ese ser. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes la esencia de ese ser, tú no lo puedes adorar. Esa es la fórmula en la que él, primero, dijo que él estaba buscando que verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la verdad que debe de manifestarse, su gloria, su ser. Entonces vayamos a Isaías 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Y dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, nada hay semejante a mí. Muy bien, ¿qué le está refiriendo a Israel? El profeta, ¿qué le está diciendo ahí a Israel? Recuérdense de las profecías cumplidas, donde Él dijo que Él los iba a rescatar. Recuérdense no solo de las profecías cumplidas, sino también de la bendición y los milagros que Él hizo en Egipto. Uno de los milagros que fue testigo el pueblo de Dios fue salir del pueblo de Egipto sin resistencia como tal, en la cual incluso vieron abrirse el mar. Vagaron por cuántos años en el desierto, en el cual Él les proveyó comida, protección, luz y calor. Entonces, hermanos, eso le está diciendo. Yo soy ese Dios único, el cual yo he manifestado mi poder
delante de su presencia. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo? Debemos de comprender eso y recordar eso, que Él es soberano. Ese es un principio para que nosotros podamos entender quién es Dios y poder adorar por su soberanía. Cuando nosotros entendemos que nosotros existimos, tenemos la familia, tenemos el trabajo, tenemos la salud, tenemos todos los recursos que nosotros tenemos, es porque Dios nos lo ha dado. Entonces ya es un acto de adoración. Por eso estamos entendiendo y comprendiendo que Dios es único, por lo cual nosotros lo adoramos, hermanos. Ahora quiero que vean algo más majestuoso y que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Muy bien, hermanos. Esto ya es, no solo nos está manifestando esto, sino algo más hermoso nos está diciendo. Dice que Él desde el principio, todo lo que usted está viviendo, todo lo que usted está existiendo en este mundo, enfermedades, dolores, circunstancias o incluso beneficios, ¿sí? Beneficios de tener una familia, beneficios de tener salud, de beneficios de tener un trabajo, beneficios, Él ya lo había declarado. Hermanos, eso es de confianza, eso es de seguridad. Todo lo que usted está viviendo, Dios ya lo había anunciado desde antes, desde la antigüedad. E incluso lo que Él ha declarado según al propósito de su voluntad, y usted entrando en el propósito de voluntad, ¿qué va a hacer? Permanecer. Eso va a existir para siempre. Nada está fuera del evento o de las manos que ha creado el destino. Todo está diseñado por el Señor. Entonces, esto nos da una seguridad, esto nos da una certeza de todas las situaciones que tú vives, de todas las situaciones que nosotros existimos, hermanos. Y eso es una confianza absoluta que nos provoca, ¿qué? Adoración. Si tú tienes una dificultad en tu vida, sabes que Dios ya lo hizo. E incluso, ¿qué va a manifestar? Esos milagros de aquellas situaciones que usted ya ha salido y sabe que saldrá nuevamente si es la voluntad de Dios. E incluso, hermanos, no solo en las situaciones presentes en las que nosotros existimos, sino que afirmó también nuestra salvación. Entonces, usted está en las manos seguras de un Dios soberano, por el cual eso solo provoca adoración. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso. Esto está incluso eliminando todo error humano. ¿En qué sentido? En que todas las situaciones en las que nosotros estamos cayendo, Dios nos está librando de las mismas situaciones. En el cual a nosotros nos quita ese peso de ansiedad y temor de vivir y depender de uno mismo. Cuando el hombre es necio, cuando el hombre vive por su propia mano, ahí sí hay un peso de existencia. ¿Por qué? Porque no tienen el control absoluto de algo que Dios ya ha determinado. Entonces nosotros descansamos en esa verdad, nosotros gozamos en esa verdad. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo? Estamos entendiendo que no solo Él está preparando y preparó nuestro futuro, sino Él tiene el control, tiene la autoridad y tiene el dominio de nuestras vidas y de nuestras situaciones. Y eso es un acto de adoración. Y hermanos, ya es algo hermoso. Dios ha diseñado las cosas e incluso cómo van a terminar mucho antes que éstas sucedan. Esto es de consuelo, hermanos. Esto es de mucho consuelo, porque Dios ya ha determinado todos esos espacios, todas esas situaciones difíciles, e incluso Él ya sabe en qué van a concluir. Eso es seguridad. Esto es para exaltar el nombre de Dios. Eso es para entender y conocer y decir, yo quiero adorar a ese Dios. Yo estoy en las manos seguras de un Dios eterno. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso. Si usted está entendiendo, dice que mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, no solo los eventos, hermanos, naturales,
sino también los eventos que, hermanos, hombres. Esas situaciones difíciles en las que nosotros vivimos, en los problemas y en los conflictos de esta sociedad, ¿no? Laborales, sociales, políticos, económicos, que hay gente que influye y que hace, que mueve. Hermanos, hasta ellos está debajo del control de Dios. Dios incluso le está permitiendo al malo a que haga la maldad, permitiendo, no creando. ¿Pero para qué? Para que Él sea glorificado y manifieste, ¿qué, hermanos? Su justicia. Entonces, hermanos, esto es un control absoluto. Incluso estamos entendiendo todo este proceso maravilloso. Hermanos, si Dios ha determinado que suceda en cada tiempo y espacio aquellas enfermedades, aquellas células que mutan y se vuelven cancerinas, Él lo ha determinado e incluso Él sabe cómo va a terminar ese evento maravilloso para nosotros. Y todo va a terminar para su gloria. Entonces, morir en Cristo Jesús es seguridad eterna. Morir en Cristo Jesús es confianza absoluta. Enfermarse en un sistema de salud que no sirve para un creyente es confianza y seguridad. Hermanos, debemos de descansar en ese poder y debemos nosotros alabar a nuestro Señor Jesucristo porque Él es soberano en todas las situaciones. Entonces, Él es dueño de ¿qué, hermanos? De todo. De los eventos, de los seres humanos y de las circunstancias. Y Él mismo lo ha planificado ¿desde cuándo, hermanos? Desde antes, desde la antigüedad. Dice, vuelvo a leer, que anuncio lo por venir desde el principio. Y vean lo que termina. Y mi consejo permanecerá. Y haré todo lo que quiero. Entonces, hermanos, esto es de mucha confianza. Por eso nosotros debemos de conocer realmente quién es Dios. Muchas veces hablamos de la soberanía de Dios para salvación, pero estamos afligidos por las circunstancias. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde estás descansando en el que incluso todo lo que ha aconsejado y ha determinado lo hará? Esa es la confianza en que nosotros tenemos. Entonces, hermanos, si usted está entendiendo conmigo, ¿qué hace Dios? Planifica, lleva a cabo y no solo es cumplido su propósito, sino Él está involucrado en esa situación. Él está realizando de manera perfecta el detalle más mínimo de cada situación. Amén. Esa es perfección. Esa es realmente soberanía. Hermanos, nosotros incluso como seres humanos, en un reflejo distorsionado, ¿no? Planificamos, sí, hasta incluso dejamos un margen de error. Cuando hacemos eventos, ¿no? Bueno, hermanos, tenemos 60 platos, pero hagamos 70. Puede venir más. E incluso dejando ese margen de error, a veces nos hacen falta ciertas situaciones. Entonces, hermanos, esto es perfección. Esos son detalles, hermanos. Y Él está hasta en el detalle más mínimo. Eso es para adorar. Eso es para exaltar. Y eso es para alabarle. Entonces, hermanos, nosotros estamos entendiendo que Dios tiene ¿qué? La autoridad, la libertad, la sabiduría para que todo suceda. En ese Dios confiamos. Ese Dios nosotros debemos de conocerlo y exaltar su nombre. A ese Dios nosotros somos despertados para decir gracias en cada cántico y en cada momento de mi vida. Ahora ya entendemos por qué Dios busca a esos verdaderos adoradores. Porque Dios quiere que lo conozcan. Dios se ha revelado. Y se ha revelado y no solo se revelará, sino está revelándose en el presente, en cada uno de nosotros, en cada situación de nuestra vida. Entonces, hermanos, vemos que ese Dios cae aquí en un atributo hermoso. Él es infinito. Por eso, Él puede planificar, llevar a cabo, no le va a faltar nada. E incluso, porque Él es infinito, no tiene que hacer margen de error como tú y yo. Porque todos los recursos lo tiene Él.
y no se les va a acabar los recursos, porque todos sus recursos se renuevan en sí mismo todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, hermanos, esta es una sabiduría totalmente absoluta y quiero que tú vayas a Isaías 40, versículo 26. Veamos Isaías 40, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, y Él es poderoso de su dominio. Amén. ¿A qué te llama Isaías, hermanos? A que veamos una noche estrellada, a que levantemos nuestros ojos en un manto lleno de estrellas, lleno de galaxias, y que la contemos. E incluso, hermano, dice, vean, y dice que Él saca cuenta de que de su ejército. ¿Qué está significando aquí? Que Él las ha puesto en ese momento, en ese lugar, para que brillen e incluso que tiene nombre. Eso es control. Tiene nombre a lo que para nosotros es infinito, para lo que nosotros es demasiado e imposible de contar, hermanos. El estudio del universo, si usted mira un poco, realmente es difícil. El espacio. Ir y contar cada espacio y medir cada espacio y ver cada espacio e incluso el ser humano tener cuantificación de ello. Pero para Dios no. E incluso para Dios eso ya le tiene nombre a cada cosa. Hermanos, nosotros vemos, los hombres, ¿no? Hablan de cometas que vienen, que se acercan a la galaxia. Hermanos, e incluso las rutas de esos cometas ya las tiene. ¿Y quién la determinó? Dios. Ese es poder. E incluso esos cometas se pueden acercar cuán cerca hacia la Tierra, pero no van a entrar hasta que Dios diga y mande fuego del cielo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que esa roca, que es inerte, que no tiene voluntad, tiene un propósito. Y hace en obediencia al que es el Eterno. Por eso aquí Isaías, ¿qué le llama? El ejército. Es su ejército. Entonces, hermanos, qué dominio, qué control absoluto, ¿no? E incluso esos asteroides que pueden entrar cuando Él desea y en el momento que Él desea, no es que se perdieron de órbita. Él los mandó y los autorizó e incluso le puso el tiempo y espacio, como lo leímos en Isaías anterior, en el momento y en el lugar que Él quiso. Y eso le obedece. Eso es poder, hermanos. Entonces, esto que nos da, que Dios es único. Y a ese Dios, y solo a ese Dios, hay que adorar. Es el único Dios verdadero. Es en el Dios que nosotros confiamos. Es en el Dios que nosotros adoramos. Al Creador de los cielos y la tierra, hermanos. Entonces, esto es fundamental para que nosotros podamos adorar a Dios. Entender su soberanía y entender lo que Él es único. Entonces, hermanos, debemos de entender por qué Dios también le dijo a los israelitas que Él es único. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo afirma en sus predicaciones. Quiero que ustedes vayan y quiero que lean Marcos 12, versículos 29 y 30. Marcos 12, 29 y 30. Dice Marcos 12, 29, 30. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos esos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor que, hermanos, uno es. Y luego dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo? Debemos de reconocer primero que solo hay un Dios. E incluso
es el mandamiento más importante que le dice a los judíos. Pero ¿qué debemos nosotros de ofrecer a ese único Dios, hermanos? Lealtad. Eso es lo que nos está mostrando ahí. Por eso dice que debemos de orar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Qué te está diciendo? Sea leal con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente al único Dios verdadero. Entonces, hermanos, todo aquello, eso lo tenemos que poner en práctica para aplicarlo. Todo aquello que sustituye al mandamiento de Dios es idolatría. Y ya cambiamos a ese Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ser fuertes? Tener convicciones más fuertes. Ese es un principio. Tú tienes convicciones. ¿En base a qué? A los mandamientos de Dios. Defínete. Toma decisiones. Hazlo en base a esas convicciones. Hazlo en base a esas verdades. Y niégate a ti mismo, reconociendo que Él es Dios y que tú te sometes a Él. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos entendiendo esa verdad, cuando nosotros vamos comprendiendo esa verdad, tenemos que entender quién tiene que ser igual, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por el cual nuestro Señor Jesucristo también es uno, como el Padre, uno en esencia. Entonces quiero que tú vayas a Juan 10, versículo 30, donde nuestro Señor Jesucristo lo dice y lo declara. Juan 10, versículo 30. Y dice, y yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Esta es una declaración de ¿qué, hermanos? De igualdad. Entonces, con Dios y al mismo tiempo, es una reafirmación que hay un ¿qué? Solo Dios, hermanos, por esencia. Entonces, debemos de entender la unidad y la igualdad de quién, hermanos, del Padre y del Hijo. En esencia son los mismos, por lo cual nuestro Señor Jesucristo pudo que salvarnos porque es la misma esencia de Dios. Y Él es el que debe de recibir toda oración por nuestra salvación. Entonces, estamos viendo que los judíos están en esa sociedad pagana, igual aquí, hermanos, los de Corinto. Los corintios estaban en una sociedad pagana que tenía muchos ídolos por todos los lados y que adoraban y llevaban ofrendas y comida. Entonces, hermanos, quiero que ustedes recuerden eso. Los sacerdotes de los templos, ¿qué estaban haciendo en ese entonces? Manejaban e incluso mataban al animal, después lo vendían. Entonces, para unos corintios estaban preocupados y diciendo, estamos comiendo comida de ídolos. Pero si Dios es uno, ¿existen otros dioses? No. Eso es lo que le dice realmente ahí Pablo. No tengan pena. Si usted encuentra una carne más barata, un ídolo, ¿qué es? ¿O igual a qué es? A nada. Entonces, ¿dónde está el pecado? Eso está diciendo. Entonces, hermanos, debemos de entender este principio. Ellos estaban preocupados por eso, por lo cual nosotros debemos de comprender que solo existe un Dios. Pero ahí sí debemos de entender que solo a un Dios debemos de adorar y que lo demás, ¿cómo debemos de verlo? Como Pablo, como nada. ¿Usted está entendiendo a Pablo? Pablo, ¿cómo veía las otras adoraciones? Con desprecio. Con desprecio. Entonces, hermanos, no es un desprecio como nosotros lo hacemos de manera pecadora. Es un desprecio santo. Es distinto. Es un celo santo que nosotros tenemos. Por eso la palabra de Dios nos permite que nosotros nos molestemos. Pero no porque nos ofenden a nosotros. Ese es pecado. Porque ofenden a la santidad de Dios. Porque ofenden el nombre de Dios. Entonces, allí es permitido. A nosotros ya no importa, pero en el principio de entendimiento en eso, nosotros debemos de comprender que solo hay un Dios y un solo mediador, el cual a ese Dios debemos de adorar. Y en ese principio nosotros debemos de comprender algo, y quiero que vayan a 1 Corintios.
1 Corintios, al capítulo 8, versículo 4. Y vean, dice, acercaos pues de las vainas que sean sacrificadas a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que ¿cuántos dioses, hermanos? Un Dios. Nuevamente lo está repitiendo. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo? Esos dioses, esos señores, nada es delante de quién. Delante de lo que leímos de Isaías. El que dice lo que va a suceder antes de la antigüedad y el que cumple. Entonces, hermanos, ese es un Dios verdadero. Entonces, estamos comprendiendo, estamos entendiendo que simplemente debemos de entender ese principio y debemos de hacer la diferencia en la adoración que nosotros le ofrecemos a Dios. En ese principio, allí vamos a poder nosotros entonces realmente adorar. Entonces, la segunda pregunta que nosotros debemos de hacernos es, entonces en las otras iglesias no adoran, no hay adoración, no existe tal adoración. Deben de adorar al único Dios y a la fórmula que Dios dejó y al decreto que Dios dejó y a la esencia que Dios dejó. Entonces, en otras iglesias no hay adoración, hermanos. No existe tal adoración a Dios. Entonces debemos de estar comprometidos y entendidos de esto. Y quiero que tú leas el versículo 6 ahí mismo. Y dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, nuevamente, el Padre, el cual procede de todas las cosas. Nosotros somos para Él un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, hermanos, aquí ya empezamos a ver no solo la existencia de un ser en esencia, sino la existencia de otros seres. Dice Dios Padre, después Señor Jesucristo, el cual nosotros debemos de entender que empieza a existir el Padre, y no solo el Padre, sino el Hijo, y no solo el Hijo, sino también el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando tú estás entendiendo esto, estás comprendiendo la Trinidad, lo cual es uno, esencia. En este principio nosotros estamos comprendiendo aquí, Pablo nos está enseñando claramente que hay Dios Padre y el Señor Jesucristo son uno. Esta afirmación de lo absoluto de la deidad de Cristo, sin dividirlo por partes. Y quiero que vaya a Efesios. Y vean, Efesios nos lo describe un poquito más claro. Efesios 4. Y empecemos Efesios 4, leamos el 5 hasta el 6. Efesios 4. Un cuerpo. Ahí viene, un espíritu. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de nuestra salvación. Un Señor, otra persona, una fe y un bautismo. Un Dios y un Padre. Entonces, ¿qué nos está señalando ahí, hermanos? Al Espíritu Santo, a Dios y al Padre y al Hijo. Entonces, hermanos, debemos de entender que es la manera en que es la Trinidad y la esencia por la cual nosotros somos salvos, por la cual nosotros entramos a ese ministerio de reconciliación, entramos hacia la salvación. Por eso, decir que Jesús o que Dios es único, tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque encontramos todos estos versículos donde nos está enseñando que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Espíritu Santo que hace la obra y el poder. Entonces, tendríamos que negar al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo si creyéramos que solo existe Dios. Y tendríamos que negar muchas partes en las cuales implica nuestra propia salvación. Entonces, el Espíritu Santo también es llamado Dios y quiero que tú veas la esencia misma. Por eso es uno. ¿Uno en qué, hermanos? Como lo estamos aprendiendo, en esencia, pero son tres personas, las cuales, las tres personas, nos están manifestando diferentes actividades en las cuales soberanamente tienen que tener las mismas características para que nosotros podamos ser salvos.
y creer en Cristo. Entonces quiero que tú vayas a Hechos. Por eso es importante entender realmente quién es Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el final de nuestro título principal? Para ser verdaderos adoradores. Porque el Padre busca en verdad y de esencia. Muy bien, entonces quiero que tú vayas. Entonces estamos aprendiendo esas verdades para que esa esencia pueda ser manifestada a través del Espíritu Santo. Quiero que vayas a Hechos y leamos el 3. Vean, la igualdad que le pone al Espíritu Santo, hermanos. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintéis al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, deteniéndola. No se te quede nada a ti y vendida. No estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a quién, hermanos, a Dios. Muy bien, vean la igualdad que le dio. Versículo 3 está aquí, hermanos. ¿A quién le ha mentido? Al Espíritu Santo. Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a quién, a Dios. Entonces, ¿qué está dando? Al Espíritu Santo también le está llamando Dios. Entonces, ¿qué le está dando ahí en ese momento Pedro? Igualdad. ¿De qué? De esencia. Entonces vemos los vínculos por la cual la palabra de Dios nos está manifestando eso. Estamos entendiendo que el Espíritu Santo es igual a quién, a Dios en esencia. Entonces estamos comprendiendo que nosotros somos llenos de quién cuando somos bautizados por quién, por el Espíritu Santo, y somos llenos del Espíritu Santo por el cual tenemos a quién, a Dios, para poder adorarle y exaltar su nombre y poder ser sacrificio agradable. Ahora, no sé si usted me está llevando la idea. ¿Ven la fórmula? ¿Ven la fórmula ahí? Es el Espíritu Santo, que es la deidad de Dios en esencia, que tiene que morar en nosotros para que nosotros seamos verdaderos adoradores y adorar en verdad y en espíritu. Esa es la esencia y esa es la fórmula. Por eso estamos viendo, hermanos, en que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que es uno. Entonces esto es importante. En ese uno es en esencia para que nosotros seamos verdaderos adoradores. Por lo consecuente, no podemos incluso otorgarle al Espíritu Santo obras que no hace. Por ejemplo, el hablar en lenguas, por ejemplo, el reírte incontroladamente, por ejemplo, el convulsionar en medio de algo, por ejemplo, el danzar de manera descontrolada, el cual no hay un ministerio como tal. Yo no puedo darle ni otorgarle al Espíritu Santo en hablar en lenguas ni en fuego. Entonces, hermanos, si yo le otorgo eso al Espíritu Santo, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando lo que es la esencia del Espíritu Santo, y no solo estoy negando, sino estoy negando la misma transformación y la misma forma en que Dios dejó ¿en qué? En ser verdaderos adoradores. Por lo consecuente, no estoy adorando a Dios y me estoy inventando otro Dios, y el cual estoy quebrantando ¿en qué? En lo que le dijo a los israelitas. Jehová, Dios que es uno. Por lo cual, entonces estamos entendiendo, hermanos, qué tan importante es que nosotros conozcamos bien y cuál es el rol del Espíritu Santo y cuál es realmente la función de cada uno para que nosotros pudiéramos que adorar en verdad. Entonces, hermanos, quiero que vayan a 1 Corintios 3, versículo 16. 1 Corintios 3, versículo 16. Vean, ¿no sabéis que sois templos de Dios? Otra vez le pone la misma igualdad en esencia a Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está hablando del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, estamos comprendiendo la igualdad que le da. Ahí está la prueba, hermanos. Ahora quiero que tú vayas al capítulo 6 y veamos el versículo 19 para que veamos eso. ¿O ignorás que vuestro cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis que de Dios y no sois vuestros. Entonces, hermanos, este es un principio por el cual nosotros debemos de entender cuál es la esencia de la que está en nosotros. ¿Y cuál es la esencia que está en nosotros? Mismo Dios. Por lo cual estamos ya capacitados para la obediencia y para la adoración. Y ahora ya entendemos por qué también la adoración es un estilo de vida. No es un momento, no es un lugar, no es un día, sino es toda la semana y es en un momento donde todos aquellos que tienen al Espíritu Santo y han vivido conforme a la voluntad de Dios en toda la semana pueden venir a gozarse y adorar a Dios. Entonces la adoración no está basada en la nada, hermanos. La adoración está basada en la fórmula que Dios determinó. Y vemos en esa persona divina en la cual nosotros estamos llenos del Espíritu Santo para venir en un día en el cual nosotros entregamos en adoración y exaltación que puede ser el domingo. Y muchas de las iglesias de la actualidad no están adorando a Dios en base a la fórmula que Dios ha determinado. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. Por eso la adoración es esencial en nosotros, porque da evidencia si soy salvo o no soy salvo. Porque es la llenura del Espíritu Santo que está en nosotros, el cual nosotros hemos sido convertidos en ¿qué? En sacerdotes, linaje escogido para la adoración y la exaltación continuamente en mi vida, 24/7, para adorar a Dios. Entonces, hermanos, quiero que ustedes lean el 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestros espíritus, los cuales son ¿de quién? De Dios. Ahora ya entendemos qué dice Juanma. Ahora viene la hora es que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, este es el principio. Ahí está la fórmula. Cuando nosotros entendemos realmente quién es Dios y cómo Dios determinó que nosotros le adoramos, podemos empezar a glorificar. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificado. Pues, ¿qué estamos viendo? Ahora son capacitados, ahora pueden adorar a Dios, ahora sí pueden servir a Dios en sus cuerpos y en espíritus, los cuales son comprados ¿por quién? Vean lo que termina, son comprados por Dios, son de Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos comprados por Dios por el precio en el cual ¿quién lo paga y cómo lo paga? ¿Con qué precio lo pagó? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y Él fue el que nos compró para ser ¿qué? Verdaderos adoradores. Entonces, hermanos, esto identifica que el Espíritu Santo con Dios a lo largo de docenas de versículos nos enseña que completamente el Nuevo Testamento subraya esta verdad. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, hermanos, estamos viendo, Dios es una Trinidad. ¿Cómo podemos conciliar el hecho de que las Escrituras enseñan que el Padre es Dios y Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios y que hay un solo Dios? Todas estas verdades nos enseñan claramente en las Escrituras, repetidamente en cada ocasión. De forma muy sencilla debemos de conocer la Trinidad y leerlo de la manera en que la Biblia lo dice. Entonces, hermanos, nosotros ¿qué estamos entendiendo? Estamos comprendiendo la suficiencia de las Escrituras, donde Dios ha declarado quién es Él y cómo nosotros podemos adorar. Y en esto podemos empezar con un principio. Son los nombres que nosotros encontramos de Dios. Yo quiero que tú vayas a primero de Génesis 1. ¿Por qué? Porque ahí hay algo muy importante. Hay una palabra escrita. Nosotros al tener la traducción y pasarla en español, tú en tu Biblia encuentras Dios, los cielos y la tierra, ¿no? En el principio creó ¿quién? Dios. Pero si estuviéramos leyendo en el original, diría Elohim. Muy bien. Esa palabra, ¿qué es Elohim, hermanos? Es un sustantivo en hebreo que es en español. Entonces, ¿qué nos está indicando aquí, hermanos?
en el principio, si tú lo leerías literalmente, y al pasarlo al español no hubieran cambiado esto, diría, en el principio los dioses, Elohim, creó. Entonces, ¿por qué empieza en el Génesis los dioses? ¿Por qué está hablando en singular? Porque hay un verbo ahí singular. Porque se está dirigiendo desde ya, desde la Trinidad. Ese es un principio. Por eso cuando tú ves y Dios dijo, hagamos. Por eso a veces no se entiende por qué Dios dijo, hagamos. Porque está diciendo, y los dioses dijo, hagamos. Elohim, hagamos. Está hablando en plural. Ese es el significado correcto. Entonces, hermanos, ustedes ahora que estamos viendo ese significado correcto, en el principio podemos ir a Génesis 3, versículo 22. Quiero que vayas a Génesis 3, versículo 22. Son pasajes elegidos. Y dijo Jehová, Dios, entonces, y dijo Jehová Elohim. Y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora pues no alarguen su mano y tomen también el árbol de la vida y coman y vivan para siempre. ¿Qué está diciendo ahí? Hermanos, aquí no solo está hablando de que hay pluralidad de dioses, sino pluralidad de poder. Bueno, ¿por qué hablar a pluralidad? Porque Dios es infinito, podemos llegar a la conclusión. No, porque está hablando de pluralidad de poderes, de personas. Entonces, si está hablando de pluralidad de poderes, está diciendo a los dioses, aquí el hombre ahora ha conocido la verdad. El hombre ha pecado, el hombre ha hecho eso. Entre ellos está hablando, es la Trinidad que está hablando ahí, es el Elohim. Quiero que tú vayas al 11, versículo 7. 11, versículo 7, dice así, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda. Él habla de su compañero. ¿Qué está pasando ahí? Es la Torre de Babel, no te olvides. Entonces, ¿qué hizo Dios? Confundió la lengua de los hombres para que no entendieran y para que ya no se pudiera comunicar. Pero vean cómo está escrito, hermano. Ahora pues, descendamos. En plural. Otra vez, es la misma palabra. Elohim está hablando a los dioses. Y le está diciendo, dioses, bajemos y confundamos a esto. Esa es la Trinidad, hermanos. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos empezando a encontrar esas verdades y vamos encontrando esas verdades, muchas veces encontramos el nombre Elohim. Quiero que tú vayas y muchas veces en los salmos tú encuentras el nombre Elohim. Quiero que tú vayas al Salmo 103, versículo 17. 103, versículo 17. Dice 103, versículo 17, la misericordia de Elohim es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que temen. Entonces, hermanos, ahí encontramos otra vez la palabra Elohim. La bendición también que Dios le dio a Moisés para que usaran los sacerdotes e incluso en la Trinidad. Quiero que tú vayas, porque mencionan 3 veces Jehová. ¿Por qué mencionan 3 veces Jehová? Esas son las preguntas que tú te haces cuando ves cosas repetidas. Pero no solo está haciendo un énfasis, sino está haciendo más allá un pensamiento. Y vean lo que dice Números 6, versículos 24 y 26. Porque la palabra que encuentran ahí está hablando Elohim. Y Elohim te bendiga y te guarde. Y Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Elohim, muy bien, 3 veces Elohim. ¿Qué está diciendo? Está hablando de la Trinidad. Que la Trinidad te bendiga y te guarde, que la Trinidad te resplandezca y haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, y que la Trinidad alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, hermanos, nosotros vemos cómo es mencionada la palabra Trinidad, cómo es mencionada la palabra Elohim, dioses. Entonces, ¿qué está dando? Ahí dando un énfasis. Y hay algo muy interesante, hermanos. A veces uno lo lee a la carrera, pero cuando ya se detiene, empieza a meditar, empieza a estudiar a otros, vemos que realmente, ¿por qué hicieron eso los serafines? Quiero que tú vayas a Isaías 6, versículo 3. Vemos ahí a los serafines. No solo está repitiendo 3 veces el atributo santo, ¿verdad? Y es el único atributo que se repite 3 veces.
Pero no te olvides qué están haciendo los serafines. ¿Qué están haciendo, hermanos? Adorando. Ahora ya entendemos porque dice, a voces decían, santo, santo, santo. ¿Qué hay ahí? Si tú vas a la escena, ¿dónde están? ¿Están enfrente de quién? De Dios, Elohim. Ahora ya tenemos nosotros ahí otra vez la palabra Elohim. Ah, dioses. Él está enfrente de los dioses, el serafín. Y el serafín tiene un único objetivo. ¿Cuál es el objetivo, hermanos? Adorar, que tenían 6 alas. 4 de ellas sirven para adorar específicamente, ¿no? No tocan el suelo, sus pies no se ven, sus ojos no ven y las otras están aleteando, ¿no? Para no tocar el suelo santo. ¿Y qué dicen a sus voces? Santo, santo, santo. Entonces, hermanos, estamos entendiendo algo específico ahí nuevamente. La Trinidad, la alusión a la Trinidad, está diciendo que existen 3 dioses. Ahora quiero que tú vayas a Isaías 48 para que veamos la Trinidad. Y hay algo importante, hermanos. Normalmente, uno como ser humano especula y le fascina especular. Y vamos a tratar de no especular, porque a muchos dicen, es que la Trinidad, para que tú entiendas, es como el agua. Se vaporiza, es líquida y se congela. Eso se queda muy corto. ¿Por qué? Porque Dios es eterno e infinito, omnipotente y omnisciente. ¿Y cómo el finito puede comprender esa realidad? No. Entonces vayamos a lo que dicen las Escrituras. Y las Escrituras son suficientes porque es la palabra del Dios eterno. Entonces, hermanos, quiero que vayas a Isaías 48, versículo 16. Isaías 48, versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo y allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Muy bien. Estaba yo, primera persona. Y ahora me envió ¿quién? Jehová el Señor. Y después envió ¿quién? El Espíritu. Entonces, hermanos, vemos nuevamente en este versículo profético, posteriormente a nuestro Señor Jesucristo, nos está relacionando, presentando a 3 miembros de la deidad juntos y vinculados y relacionados. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, porque dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio. Muy bien, desde el principio, ¿quién existía? ¿Quién estaba? Yo, Jehová y el Espíritu, el cual ya habían declarado todo lo que había sucedido. Entonces, hermanos, debemos de comprender eso. Ahora, en ocasiones, vemos nosotros que se refiere al mismo pasaje, en el mismo nivel el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo quiero que vayas a Mateo 3. Ve lo que dice Mateo 3, versículo 17. Mateo 3, versículo 17. Y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y quién descendió, hermanos? Versículo 16. Jesús después fue bautizado, subió luego del agua y aquí en los cielos fueron abiertos y vio ahí al Espíritu de ¿quién? De Dios que descendía en paloma y venía. Muy bien, hermanos. Ahí tenemos que analizar esto. Si hubo una voz, ¿la voz de quién? De Dios. Y si hubo en ese momento en que el Padre está hablando y descendió ¿quién? El Espíritu. ¿Y dónde estaba el otro? Era nuestro Señor Jesucristo que estaba en el agua. Entonces, en ese momento, ¿qué nos está presentando? La Trinidad. Por eso, creer en el unicitarismo, en creer en que solo hay un Dios, ¿a qué horas habló? ¿A qué horas se volvió, se convirtió en paloma? ¿Y a qué horas se volvió hijo? ¿En qué momento? Entonces, hermanos, por ejemplo, todos estos versículos que nosotros estamos dando, ¿qué va a hacer en esa gente que no cree en una Trinidad? E incluso, ¿qué va a hacer si el Espíritu Santo mora en nosotros y Dios está sentado al trono y el Hijo está sentado a la diestra del Padre? ¿Qué va a hacer?
Ahí tienen problemas teológicos en esto. Ahí tienen problemas realmente en el cual incluso tenemos un problema un poco mayor. Bueno, si nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz y en ese momento donde dijo consumado es y cayó la ira de Dios, ¿qué van a hacer? El hijo aquí colgado y al ratito ya era el padre cargando la ira y al momento regresaba y se volvía el hijo. No, hermanos, eso es imposible. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Creer en un solo Dios. Tenemos problemas en todos los procesos de salvación, tenemos problemas en todos los procesos históricos, tenemos problemas en todos esos hechos. Entonces, ¿qué tenemos problema? Creemos en un Dios falso e imaginario e incluso en un Dios que miente. Y si miente, ¿cómo puedo justificarme? Entonces, hermanos, tenemos todo esto. Por eso debemos de entender estos principios bíblicos en el cual Dios nos reveló esa verdad. Y quiero que tú vayas a Juan para que veamos y terminemos nuestras ideas en conclusiones, para que la palabra de Dios nos convenzca y digamos y podamos adorar a Dios de manera verdadera. Quiero que vayas a Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que éste esté con vosotros para siempre. Muy bien. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, para vosotros le es conocido porque mora con vosotros y estará con vosotros. Muy bien, hermanos. Esto es maravilloso. Esto es perfecto. Vean lo que dice el 25. Os dicho estas cosas que están con vosotros. ¿Quién está con nosotros en este momento? El Consolador del Espíritu Santo. Y vean, y quien el Padre enviará y en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo? Está la Trinidad completamente involucrada en la salvación y ellos tenemos nosotros esa ¿qué? Existencia en nosotros. Hermanos, realmente nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. No solo como recuerdo en hechos, sino en acuerdo de vivencia y de verdad. Es lo más hermoso. Tú tienes al Consolador que es igual a ¿quién? A Dios. ¿Cuántas veces pecamos por olvidarnos esa verdad? ¿Cuántas veces flaqueamos por olvidar esa verdad? Hermanos, esto es maravilloso. Tú tienes a Dios en ti, en esencia, el cual el Padre envió, el Padre dio a través del Espíritu Santo. Y eso es lo más hermoso que nosotros podemos tener. Es lo más maravilloso, hermanos. Entonces, hermanos, ahí como lo vamos viendo y como hemos visto, qué complicado pensar en que solo existe un Dios. Es complicado. Pero, hermanos, ¿por qué es tan complicado? Porque el ser humano en su naturaleza tiene que hacer ideas complejas para ver si le atina algo. Pero no, realmente cuando nosotros vemos esas verdades tan maravillosas, es tan consolador, es descansar en esa verdad y confiar en esa verdad. Y yo quiero que vayan a Mateo 28, versículo 19 para ir terminando mi idea. Y vean, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizando, vea otra vez, Padre, el Hijo y en quién, hermanos, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por lo que vimos anteriormente, allí, ¿en dónde? En Juan. Está el Padre, vio al Hijo, y el Hijo envió al Consolador para que more en nosotros. Amén. Y por eso nosotros entendemos y comprendemos en esa verdad. Ahora, hermanos, para ir terminando en conclusión, ¿qué problemas tendríamos si nosotros fuéramos unicitaristas, en que creemos en un solo Dios? ¿Quién nos bautiza? ¿Quién lo hace en nombre del Padre? ¿Y quién es el Hijo para salvarnos? Ahí tendríamos un gran problema. Entonces, este es el principio.
en el cual nosotros confiamos en que hay una Trinidad para poder ser verdaderos adoradores. ¿Y cuál es el principio para ser verdaderos adoradores, hermanos? Conocerlo. Y que esas verdades que nosotros estamos entendiendo, que hay tres y que el Espíritu Santo mora en ti, realmente no solo da consuelo, no solo da gozo, no solo da fortaleza, sino realmente tú puedes adorar a Dios. Y damos gracias a Dios por esa misericordia. Un Dios se ha convertido en carne, se ha hecho, nos ha visitado, y no solo nos ha visitado, sino no nos ha abandonado. Nos ha dejado al Espíritu Santo, que es parte de la Trinidad y tiene la misma esencia, en el cual podemos tener todos esos gozos de ser salvos y de tener esas certezas y esas verdades en nuestra mente. Oremos. Señor, damos gracias, Padre, por esa verdad tan maravillosa. Es un gran consuelo, Señor, conocerte. Es de mucha alegría, es realmente de poder adorarte, Señor. Permítenos, Señor, conocerte cada día más, el cual ahora tú moras en nosotros. Y esa verdad nos da gozo, nos da cántico nuevo en nuestros corazones, que podamos exaltar tu nombre. Perdónanos, Padre, cuando no somos diligentes en tu estudio, cuando no nos comportamos como verdaderos adoradores siempre, Señor. Te lo pido, Señor, restaura nuestros corazones a través del entendimiento y a través del Espíritu Santo. Y renuévanos, Señor, cada día más con tu palabra para que podamos ser semejantes a tu gracia y a tu voluntad y ser cada vez como Cristo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.